¿Te encanta la espiritualidad, pero también necesitas un game plan para la vida, entre comillas, real? Welcome, mi nombre es Catalina y esto es The Rational Gal Grimoire. El miedo es un tema para mí. Creo que para este punto no es secreto para nadie que me conoce a mediana profundidad que el miedo y yo tenemos una relación amor-odio. Es algo bien platónico, en verdad. Y cómo no, hasta disfuncional. Pero bueno, el reconocimiento siempre es el primer paso. Y por eso es que yo vuelvo a hablar de él. De este acompañante fiel que, como dice mi esposo, no se pierde ni la movida de un catre. Recientemente, en una sesión de introspección, me encontré frente a frente con el miedo. Fue un encuentro interesante y, más que todo, revelador. Lo fue porque momentos de silencio e introspección en los que calmo mi mente y trato de mantener mi foco en el palpitar de mi corazón se han convertido en una de las principales herramientas para neutralizar el estrés y la ansiedad. Así que durante las últimas semanas estas sesiones han estado en alta demanda debido a que he comenzado una nueva aventura. Y a pesar de todas las emociones de novedad, entusiasmo y motivación que rodean este proyecto, también está muy presente, drum roll, el miedo. Miedo a no cumplir las expectativas, miedo a lo desconocido, miedo a no encajar, a fracasar, a equivocarme, en realidad, you name it. Así que, una mañana en la que me reuní con una amiga para seguir una clase de yoga online, al terminar ella sugirió meditar y yo de inmediato acepté con entusiasmo. Lo interesante es que para mi sorpresa, Marin, mi amiga, puso una meditación guiada. Como les comenté, yo soy más practicante de la meditación silenciosa, pero el tema era conectarnos con nuestras emociones y me pareció que no podía ser más apropiado. Acto seguido, la música comenzó y me dejé llevar por el camino para encontrarme con mis emociones. Pronto, el guía me tenía frente a mi niña interior y la respuesta a la pregunta, ¿qué sientes?, me sorprendió. La respuesta estaba cargada con un tono acelerado y desenfrenado. Pegando las palabras y elevando más y más su voz, gritó, I'm freaking out. Como les comenté, las 2 semanas previas habían sido propulsadas por la montaña rusa de emociones que acompaña todo nuevo proyecto. Pero nunca imaginé que mi ser interior estuviera tan nervioso. Tanto hasta el punto de sentir que perdía el control. No, eso no lo vi venir. Hasta ese momento, una de las ventajas que yo más le acreditaba a la meditación libre o autodirigida es que se practicaba sin estímulos externos. Entonces, según yo, permitía mayor libertad y prohibía más posibilidades de escucharse uno mismo y de tener esos insights que una voz que dirigiera la atención podría bloquear. Hoy puedo decir que eso era un prejuicio y que ambos formatos de meditación son ampliamente valiosos y eficaces, pues gracias a la visualización guiada pude ver en mi mente la situación frenética, defensiva e incluso agresiva o desesperada que mi niña interior experimentaba. Por obvias razones quise acercarme a abrazarla, a abrazarme. Todo ese reparenting que he aprendido con mi terapeuta Sara hizo kick-in y quería validarla, a esa niña interior, tratar de entender qué estaba desencadenando la magnitud de esta emoción y descubrir por qué la alteraba tanto. Como soy una persona tan visual, en esta meditación guiada podía verme a mí misma, mi yo interior, acurrucada, esquiva, huyendo de mí y de todo. No lo puedo negar, me impactaba solo verla, mas me mantuve en la meditación y el guía continuó. Siguiendo las instrucciones pude abrazar la emoción. Reconocí que me rodeaban temores emocionales, personales y profesionales. Para ser honesta, una amalgama perfecta que sin duda justificaba tanta conmoción. El reconocer el temor me dio entrada para acompañarme en la emoción y darle permiso a la emoción en sí para ser. En el espacio donde estábamos, que yo podría describirlo como un domo oscuro, donde no se veían las paredes ni el techo y mucho menos puertas, el miedo se sentía contenido, compactado, pesado. Reconocerle le dio permiso de ser, de explotar y acapararlo todo. Si antes podía ver poco, en ese momento todo fue negro. Justo después de que la emocionalidad extrema encontró una avenida de expresión, algo muy interesante ocurrió. La niña arrinconada soltó los brazos, dejó libre las piernas que estaba usando como escudo, levantó el rostro entre las rodillas y se levantó. Al principio de un par de pasos tímidos, luego caminaba lento, pero el lenguaje corporal en general mostraba que buscaba algo. Fue ahí, justo ahí donde lo comprendí. ¿Cuántas veces hemos leído o escuchado que la libertad está al otro lado del miedo?
Yo personalmente, demasiadas. De nuevo, el miedo y yo hemos pasado muchas noches en vela, ya sea sintiéndolo o investigando cómo deshacerme de él. Ay, es que esto pareciera un PhD eterno, créanme. Pues yo no veo mi disertación cerca y no hago sino seguir y seguir aprendiendo. En fin, el punto es que esta experiencia guiada me permitió entender cómo ocurre eso de que la libertad está al otro lado del miedo. La verdad es que no se trata de soltar el miedo y ser libres. Ay, ojalá fuera así de sencillo. Eso de hacer las cosas a pesar del miedo tiene muchos bemoles. E incluso he escrito sobre ello en mi blog, el cual pueden leer en catalinamoralesv.com. Entre esos bemoles está saber qué es lo contrario del miedo. Y eso es genial, pues ofrece un contexto, un área de trabajo. Sin embargo, entender cómo se transita de un polo al otro es lo que creo que es más valioso. Y esa es la claridad alcanzada durante esta meditación. Entendí que el camino es la curiosidad. Una vez aceptamos que hay miedo, no es el miedo en sí quien reina. Su poder paralizante está solo mientras huimos de él, mientras evoluciona rampante, pasando de alarma o intimidación a susto y finalmente miedo. Vale la pena aclarar que el miedo no es un proceso lineal, sino que es más bien un organismo vivo. A veces es un salto repentino al vacío y uno se va como infartando, y otras veces se presenta como un goteo constante de intimidación. El orden no importa, pues es una vez que le reconocemos, sin importar en qué etapa se encuentre, que el miedo se resquebraja y deja entrar una luz que llama, que invita, que cuestiona. Observar el comportamiento de mi niño interior me permitió descubrir que el miedo es caldo de cultivo de la curiosidad. Es una vía que desencadena la creatividad. Lo vi, pues pronto el desenfreno que no la dejaba pensar y que solo hacía que por sus venas corriera la necesidad de huir y ocultarse, fue cediendo. Observé cómo mi yo interior avanzaba y una luz tenue empezó a revelar un camino que juntas caminábamos. El contexto del resto del espacio aún estaba en tinieblas, pero yo me dejaba guiar de la mano por esta pequeña que había evolucionado de la reducción a la expansión y que en ese momento algo la movía. El camino se acabó rápidamente y nos encontramos frente a un abismo. Ella levantó su rostro y nuestras miradas se encontraron. En ese instante, el guía de la meditación nos invitó a regresar. Bueno, la aventura con mi niña interior no ha terminado, pero este encuentro en específico, sí. Tal como lo prometió, la meditación guiada me puso en contacto con mis emociones y me orientó a recibir y reconocer lo que sentía. Su guía no solo me permitió procesar la emoción, sino que descubrí otro ángulo del miedo. Pasar del miedo a la libertad comienza con abrirse a esa emoción tan temida y rechazada por tantos, incluida yo, y permitirle hablarnos, permitirle que se exprese y luego siembre en nosotros la semilla de la curiosidad. Hay que preguntarnos, ¿qué es a lo que tanto miedo le tengo? ¿Qué hay allá? ¿De qué está constituido? ¿Cómo se comporta? ¿Qué promete traer u ofrecer? Todas son preguntas cuantitativas y particulares. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No es necesario preguntarse el por qué, ya que el por qué es abierto y está lleno de nuestras experiencias previas y de nuestros traumas. La curiosidad en este momento no necesita ensayos, sino data. Algo que le lleve a avanzar, a preguntar algo más, a mirar más profundo, más cerca. La búsqueda de información, de señales, de input concreto, es lo que de un momento a otro se convierte en la luz y cuando menos pensamos, estamos fuera del domo, somos libres. Ese acto de búsqueda que mi yo interior emprendió fue abriendo las grietas del miedo. Ese miedo que se había resquebrajado empezó a dejar filtrar luz y ya no había espacio cerrado o un domo que nos detuviera. Estaba un gris y había un reto al frente, un risco, una garganta natural que como mínimo inspira respeto. Pero éramos libres, a cargo de nuestro libre albedrío, de nuestra voluntad y poder mental de tomar decisiones y elecciones. El miedo, como siempre, no desaparece, pero ya no dirige el show. Hoy siento inmensamente relevante el curso rápido Overcome Fear in 15 Minutes, o en español, Superar el miedo en 15 minutos. Si les interesa, pueden descubrir más sobre él en mi página web. Es que mientras huyamos del miedo, y más aún, mientras desconozcamos la cantidad de hilos que tiene amarrados a puntos articulantes de nuestro ser, como títeres nos manipula, paraliza y nos mantiene en la penumbra, en la duda. Lo que buscamos es brillar, ser libres, movernos, ser y ejercer la luz que somos para nosotros mismos y quienes nos rodean. Para ello, debemos estar nosotros a cargo, dirigiendo nuestra vida. Reconocer el miedo revela al titiritero. Cuestionarlo con curiosidad nos libera.
Para profundizar más en temas como el miedo, la creatividad, nuevos comienzos, meditación y más, te invito a que visites mi página web catalinamoralesv.com. Allí encontrarás mis artículos, libros, cursos y demás. Si disfrutaste este episodio y te brindó claridad, únete a la comunidad, suscríbete al newsletter bilingüe. Allí es donde comparto más reflexiones y claves para alinear tu historia interna con tu acción externa. Nos vemos en una próxima mirada lógica, histórica y práctica a la espiritualidad en la Modern Life. Mi nombre es Catalina. Until next time.